Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con el gozo del Señor en nuestro corazón, te saludamos y te bendecimos. Y oramos al Dios del cielo que en este día la gloria de Jesús pueda iluminar tu vida y pueda resplandecer en tu casa. Que la promesa que Dios hizo a través del profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1, que los justos resplandecerán como el firmamento en todo su esplendor, así sea iluminada tu vida en este momento. Que el Señor te visite, te hable a través de la administración de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, la porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 12. Libro del Génesis, capítulo 12, comenzamos a leer el versículo 1 en adelante y dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán, a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Que Dios nos siga bendiciendo a través de esta serie de mensajes. Hacemos un repasito de los mensajes anteriores y entonces estudiamos el aspecto de hoy. Hemos enseñado que Dios bendice todo lo que hace. Todo lo que Dios hace es digno de la bendición de Dios. ¿Por qué todo lo que Dios hace es digno de su bendición? Porque Dios no es humano, Dios no es como nosotros que actúa por impulso. Dios no actúa por emergencia. Dios no actúa por presión de ambiente. En Dios no hay improvisación. Todo lo de Dios es eterno. Todo lo de Dios ha sido predeterminado por Él. Y como Dios es perfecto, sus obras también son perfectas. Hemos enseñado que Dios no hace nada ajeno de lo que Él es. Todo lo contrario, Dios todo lo hizo, no solamente relacionado con Él, sino que tomó de sí mismo, de todo lo que Él es, para hacer sus obras. Todas las obras de Dios están llenas de su gloria. Puso su gloria en los cielos. Cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, es porque Dios en el cielo puso su poder, su palabra, su sabiduría, su inteligencia, su perfección, su santidad, su justicia, todo lo que es atributo de Dios, lo puso en sus obras. Así que por eso el Señor ama sus obras, aprueba todo lo que hace y bendice todo lo que hace.
Dios todo lo que hace, lo hace con propósito, para propósito, en su voluntad. Por eso que el Padre siempre aprueba y bendice lo que hace. Y es muy bueno que nosotros entendamos esos principios. Si usted quiere agradar a Dios, entonces haga todas las cosas conforme a Dios, según Dios, porque solamente lo que es como Dios agrada a Dios. Si usted quiere que Dios reciba una ofrenda, entonces ponga carácter de Dios en la ofrenda. La Biblia dice Dios es amor, entonces póngale amor a la ofrenda y usted va a agradar a Dios. Dios es justicia, presente una ofrenda de justicia a Dios y Dios se va a agradar con la ofrenda. Presente santidad en la ofrenda y usted va a agradar a Dios. Presente sinceridad de corazón y usted va a agradar a Dios. Porque solo lo que es como Dios agrada a Dios. Dios solamente aprueba lo que es como Él. Cada vez que Dios examina algo, una ofrenda, una obra, cualquiera que sea, Dios la compara con Él mismo. Por eso la ofrenda de Jesús agradó para siempre al Padre. Porque la ofrenda de Jesús fue en forma perfecta, tal como es Dios. Así fue su ofrenda. Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Desde que se formó en el vientre hasta que entregó su espíritu al Padre o hasta que ascendió al cielo para traspasar los cielos y sentarse a la diestra del Padre, Jesús obró para agradar a Dios. Siempre tenía pendiente que a Dios se le agrada a través de lo que Él es, de su carácter. Y eso es lo que predicamos, lo que Dios nos ha puesto a predicar por la revelación de los profetas y de los apóstoles y sobre todo la predicación de Jesucristo. Y es el mensaje que nosotros llamamos la predicación de acuerdo al reino de Dios. Y es esa, hágase todo de acuerdo a como es Dios. Amén. En el libro que estamos por terminar, que se titula, que habla del ministerio. Esa es la temática, el ministerio según Dios, el ministerio conforme a Dios. ¿Cómo es un ministerio según Dios? La honra del ministerio es hacer todas las cosas conforme a Dios, según Dios. Igualmente la adoración, la predicación, la enseñanza, nuestra vida, la manera de administrar las cosas. Si queremos agradar a Dios, entonces hagámoslo de acuerdo a cómo es Dios. Si aprendemos ese principio, no solamente como una doctrina, como una enseñanza, sino que lo adoptamos, lo hacemos como parte de nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, entonces vamos a estar alineados con el corazón de Dios, con la voluntad del Padre. Y todas nuestras obras serán hechas también para su gloria y tendrán la aprobación y la bendición de Dios. Dios solamente aprueba, repito, lo que es como Él. Por eso Él, cada día de la creación, aprobó cada obra que hizo en cada uno de los días. Y la Biblia dice que lo primero que hizo Dios, o sea, lo primero que bendijo fue al hombre, porque en el hombre depositó propósito. Y hemos enseñado enfáticamente que Dios bendice cuando hay propósito. Cada vez que hay propósito, hay bendición de Dios. ¿Quiere usted vivir en bendición? Ande en propósito. Todo el que anda en propósito está bendecido, aunque no se vea la bendición. Porque no siempre se ve la bendición, pero está presente la bendición. Amén. Entonces Dios bendijo al hombre, porque al hombre le iba a entregar la mayordomía de la provincia llamada tierra. Y digo provincia porque el reino de Dios es un imperio y la tierra es una provincia, un estado en el vasto imperio del reino de Dios. Cristo vino a la provincia apartada, donde el hombre se extravió, a llevar esa provincia y anexarla de nuevo al reino de Dios. Ahora la tierra es provincia perteneciente al reino de Dios, porque Dios tiene un pueblo entre las naciones de la tierra. Amén. Dios bendijo a Noé porque iba a usar a Noé, tenía un propósito con Noé. Noé vino para consolar la tierra. Noé vino para preservar la tierra. Y como instrumento de Dios, Dios lo bendijo.
Dios bendijo también a Sem, porque de él iba a comenzar un linaje que 10 generaciones después dio origen al patriarca Abraham. Y Dios, a través de Abraham, Dios bendijo a Abraham, no tanto porque amaba a Abraham, aunque amaba a Abraham, sino porque en él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios bendijo a David también, no tanto porque amaba a David, sino porque iba a ser un parentesco con David para que naciese Jesús, el Mesías, hijo de David según la carne, pero hijo de Dios según el Espíritu. Y como Dios va a hacer un parentesco con David, con su reino, entonces bendijo a David y juró por su nombre y su santidad a David, de que sus misericordias iban a ser fieles y firmes para con él y para con su casa. De la misma manera, Dios bendijo a Saulo de Tarso, el perseguidor, el blasfemo, el injuriador. Fue bendecido más que los demás apóstoles, porque Dios quería destacar su gracia en él para anunciar a través de Pablo los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros los gentiles en Cristo Jesús. Pablo entendió que él era el primero de los pecadores, el más indigno, y Dios lo hizo el más lleno de gracia, el primero en la clemencia y la misericordia de Dios, porque quería a través de él levantar un monumento, un testimonio, un ejemplo, una señal de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pablo lo entendió. Y estamos predicando esta serie de mensajes para que usted también lo entienda. Gócese en que usted es un bendecido de Dios. Disfrute que usted es un bendecido de Dios. Ande en bendición, represente la bendición, comparta la bendición. Pero entienda que la bendición no es porque usted es hermoso, porque usted es bueno. No, todo lo contrario. Era porque usted era vil, porque usted era malo, porque usted no merecía nada, porque Dios quería destacar su gracia. Por eso lo bendijo a usted con toda bendición espiritual. Y es bueno que usted lo entienda, para que usted no ande como los niños inmaduros que andan por ahí predicando las promesas del Padre, hablando de prosperidad y de bendición, rejugando, manipulando y usando mal la bendición de Dios, usándola para avaricia, usándola para competencia, usándola para motivar una manera equivocada a la gente, para que la gente ande en pos de la bendición de Dios y no tanto en pos de Dios, para que la gente ande en pos del brazo de Dios, o sea, de lo que Dios puede hacer y no tanto de lo que Dios es. Pero el pueblo entendido, el pueblo iluminado, conoce a Dios y entiende a Dios y le cree a Dios y tiene la gracia de la iluminación para entender las cosas como fueron reveladas, comenzando del corazón de Dios para lo que sigue. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces Dios nos presenta un contraste entre los hombres que andan en pos del propósito, o las personas que andan en pos del propósito, y las personas que andan en pos de la bendición. No es malo andar en pos de la bendición, con tal de que usted primero ande en pos del propósito. Amén. El que anda en pos del propósito anda en pos de Dios. ¿Por qué? Porque en el propósito se esconde Dios. Amén. Esa es la diferencia que hubo entre Moisés e Israel. A Moisés Dios le notificó los caminos, a Israel solo sus obras. Todavía Israel anda en pos de las obras de Dios y no tanto en pos de los caminos de Dios. Por eso tristemente ha tropezado. Por eso tristemente, teniéndolo todo, teniendo la ley, teniendo el pacto, teniendo los profetas, teniendo a los patriarcas, teniendo a Jesús que nació de ellos también, no lo alcanzaron según Romanos capítulo 9, porque no andaban de acuerdo al camino de la fe, sino a las obras. Veían a Dios como un benefactor, veían a Dios solamente como un proveedor, como alguien que tenía un pacto y que estaba obligado a cumplirle a esa nación. Por eso tropezó Israel. Y Dios quiere, a través de la experiencia de Israel, evitar que nosotros también tropecemos, porque la iglesia no es mejor que Israel, posiblemente peor que Israel, porque Israel hasta Yeshua entendió y hasta ahí tropezó. Pero la iglesia tiene lo que tuvo Israel, o sea,
a los patriarcas, a los profetas y la revelación de los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero también la iglesia tiene el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y tiene 20 siglos caminando con el Señor. No se justifica que la iglesia vive en tinieblas. No se justifica que siglo después de la gran revelación, donde la tierra fue llena del conocimiento de Dios a través de la predicación apostólica, la iglesia ande en los laberintos oscuros de la ignorancia. Que Dios nos libre. No somos mejores que nuestros hermanos, pero Dios hoy toca una trompeta certera. Es necesario que la trompeta dé un sonido cierto. La trompeta de Dios no puede dar un sonido incierto, porque se desorienta el pueblo. En estos días de la restauración de todas las cosas, Dios está haciendo tener en orden las cosas para que el pueblo que ama a Dios, el pueblo que teme a Dios, el pueblo que quiere y necesita andar con Dios, tenga los elementos necesarios para caminar con Dios sin tropezar. Tú eres un pueblo bienaventurado, que esta palabra llega a ti. Yo decía a un anciano de esta congregación, a un hijo, en estos días decía: fulano, mira, con qué claridad habla Dios. ¿Por qué no se le entiende? Le decía yo. Decía: mira estos temas tan sencillos. ¿Saben ustedes las predicaciones de prosperidad dañadas que están dañando al pueblo? Que lo que están es produciendo gente codiciosas, que vienen a la iglesia por los panes y los peces, porque se le ha prometido que Dios los va a hacer ricos, que Dios lo va a hacer próspero, que Dios lo va a hacer asá, y no andan en pos de Dios. Y por eso son presas fáciles de los engaños del diablo en estos días, y de las modas y de las corrientes, porque no andan en pos del bendito evangelio. Y él me respondía: sí, pastor, es fácil para que tiene revelación. Y yo dije: sí, es verdad. Pero yo no sé si es porque mis ojos están tan abiertos. Digo: Dios mío, pero está tan sencillo. Está tan sencillo. Pero el Espíritu Santo me dice que no solamente es por falta de revelación. El Espíritu me dice que es por falta de corazón. Porque Jesús se levantó en una ocasión y le dijo a los fariseos: si ustedes quisieran, óiganlo bien, quisieran hacer la voluntad de Dios, conocieran si yo vengo de Dios. Pero como ustedes no quieren seguir a Dios, por eso me contradicen, por eso me rechazan, porque mi vida y mi ministerio no conviene a vuestras andanzas. Pero mis hermanos, el que tiene corazón para Dios, el que ama a Dios, el que no se siente en la iglesia simplemente para cumplir un programa religioso, sino que dice: habla Jehová, porque quiero vivir en integridad. Habla Jehová, porque me quiero apartar de los malos caminos. Habla Jehová, porque no importa el precio que tenga que pagar, yo andaré en tus caminos de acuerdo a la revelación. Sí, dale aplauso al Señor. Amén. Tanta revelación que Dios ha dado hoy, 20 siglos. No creo que sea falta de revelación, creo que es falta de corazón. De corazón, yo lo veo. Hay una batalla, hay una lucha en el corazón humano. Hay una lucha, como decíamos la semana pasada, la vez pasada, hablando de Lot, como el que representa, el que anda en pos de la bendición, en pos de la bendición y no en pos del propósito. Que hubo que rescatarlo, y aún lo rescata Abraham, y vuelve y lo compra. Lo sacó de donde lo sacó, de Harán. Fue bendecido por causa del hombre del propósito. Se quiere aprovechar del hombre del propósito, y cuando se le da la oportunidad de elegir, elige para él, como dice el capítulo 13, y escogió Lot para sí las llanuras del Jordán. Eligió para sí.
Porque el hombre, de acuerdo a la vista, elige él y no elige Dios. Aun cuando los ángeles lo sacaban y le decían, él eligió, ¿por qué no me dejen en esta ciudad que está cerca? Déjame de Zoar, déjame en Zoar, está cerca, porque quería estar cerca de Sodoma. Todavía lo sacan y dice que lo tuvo que agarrar por las manos el ángel a la esposa, a las hijas hacia él. Y dice que los tuvieron que sacar porque estaban tan apegados a Sodoma y a Gomorra. Atados con lo que le pasó, que le llevaron los bienes, le llevaron los hijos y los llevaron cautivos, y Abraham tuvo que rescatarlos. Era suficiente para decir, me voy de aquí, me mudo de aquí. Abraham, llévame contigo, no vuelvo más a Sodoma, hice una mala elección. No, insistía. Entonces no es falta de revelación, es falta de corazón. Eso es lo que hace falta en la iglesia. Corazón para temblar cuando se predica la palabra de Dios. Tomarla en serio, esa palabra es para mí. Y aunque tiemble, mi alma está ligada al pecado. Mi carne está ligada al mal por Adán. Pero en Cristo Jesús decido liberarme. Como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no voy a llevar más de muerto en mi espalda. Lo tiro. Soy libre en Cristo Jesús. Todos tenemos la batalla entre bien y el mal. Todos tenemos las luchas con nuestras debilidades. Ay, pero el que tiene corazón y cuando oye la voz de Dios ahí se derrite y tiembla y dice, Señor, aquí estoy, me expongo a tu palabra. Cualquiera se equivoca. Dios no ocultó los errores de sus hombres en la palabra. Se equivocó Abraham, Isaac, Jacob, David, Elías. Surtimos los mensajes, nos surtimos de las enseñanzas, de los errores de ellos, como de sus virtudes. Ellos se equivocaron. El único santo que no se equivocó fue Jesús. Entonces nos equivocamos. El asunto es tener corazón para cuando Dios hable, decir, no importa lo que me cueste renunciar. Aunque esté apegado ahí como los moluscos a la roca. Aunque yo, el Señor aunque me quiebre en pedazos, pero que me lleve de aquí. Pero cuando usted anda en pos solamente de la bendición, de la conveniencia, y no en pos de los rectos, en pos de Jehová, su Dios, usted es un hombre que anda por la vista como Lot, o una mujer que anda por la vista como Lot, y va a tener ese problema. Y vamos ahora, vimos un contraste entre Abraham y Lot, y seguimos el contraste. Hemos hablado mucho del contraste, pero lo último que hablamos fue la diferencia entre en el capítulo 18, capítulo 19, capítulo 18 del Génesis, aparece Dios entrando en la tienda de Abraham. Capítulo 19 aparece Dios tratando de rescatar a Lot de la maldición y la plaga que venía sobre Sodoma y Gomorra. Y vemos que Abraham estaba en la tienda, frente a su tienda, como juez y cuidador de su casa. Y vemos a Lot en la puerta de Sodoma como juez de la ciudad, buscando honores, prestigio. Porque sentarse enfrente de la ciudad era ser un juez de la ciudad, porque los ancianos y los príncipes eran que se paraban a juzgar en la puerta de la ciudad. Y entonces vemos una diferencia, que Dios, cuando Abraham le dijo, entra a mi casa, entró sin titubear, entró sin forcejar, no hubo problema, entró voluntariamente. Pero cuando Lot le dice a los ángeles, entren, a los ángeles dicen, preferimos estar en la calle antes de que estar en su casa. Y dice que tuvo que porfiar con ellos por mucho tiempo para entrar. No querían entrar a la casa de Lot. Al final entran. Y a mí me ministró mucho algo que dije la vez pasada. 2 visitas a 2 hombres. El hombre del propósito, que anda por la fe, y el hombre de la vista, que anda en pos de la bendición y de lo que Dios puede ofrecer. Y vemos que Jehová entró a la casa de Abraham.
pero no entró a la casa de Lot. Mandó los ángeles. Cuando Dios se enoja, manda a los ángeles, pero no va él. Como le dijo a Moisés, el ángel mío irá contigo, pero yo no voy. Y Moisés dijo, no, si tú no vas, yo no voy tampoco. Y no nos movemos de aquí. Y se enojó Dios y dijo, te voy a mandar el ángel, pero yo no voy. Y así pasó con Lot. No entró. Dios no entra cuando esté enojado. Y no es porque no ama. No es porque ha rechazado. Es porque Dios no quiere tener comunión con las tinieblas. Porque ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Con Abraham comió. Se metió bajo la sombra del árbol. Comió con él. Y con Lot ni quiso. Envió a los ángeles, pero no entró. 2 visitas, 2 noticias, 2 tiempos. 2 noticias. Abraham, Dios mismo descendió en persona a decirle, el año que viene tu mujer va a tener el hijo. Te vengo a dar la buena noticia de que Sara parirá el año que viene, de acuerdo a lo que es la costumbre de una mujer para dar a luz, o sea, 9 meses. El año que viene tiene el hijo en los brazos, aunque se rió Sara. Pero la noticia para Sodoma es que esta ciudad ha colmado la maldad y tiene que ser destruida. Esa es la noticia para Lot y su decisión. ¿Qué diferencia? Cuando Dios viene y nos visita con buenas noticias para anunciarnos las cosas que Él ha hablado acerca de nosotros. Y cuán diferente cuando Dios viene a decirte, sal de ahí, escapa por tu vida, porque voy a destruir este lugar. Muy distinto, mis hermanos. Hablamos de cómo Dios los ángeles tuvieron que sacar a Lot y a su familia. Literalmente fueron sacados. Y todavía dice él, no me lleve lejos, llévame a Zoar, que es una ciudad pequeña que está cerca. Terrible. Ahora, vamos a la parte final del capítulo 19. Vamos a entrar ahora en algo muy importante. Estamos estudiando las consecuencias de andar en pos de la bendición y andar en pos del propósito. Los que andan en pos del propósito sufren, sí, sufren mucho. Como Israel ha sufrido mucho, como los profetas sufrieron mucho, como los patriarcas sufrieron mucho. Pero Dios está con ellos. Una cosa es sufrir con Dios y una cosa es sufrir sin Dios. Amén. Sufrir con Dios es igual que no sufrir. Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo cuando dijo, quítame este aguijón. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Yo soy para ti más que la salud, más que el dinero, más que la prosperidad. Pablo, estoy contigo, basta. Aunque no te quite el aguijón, porque no estoy de acuerdo a mi propósito quitártelo, pero tú sabes que estoy contigo. Ajá, no importa que usted sufra, que usted llore, Dios está conmigo, no me importa, Dios está conmigo. Qué hermoso es eso, mi hermano. Pero qué triste cuando usted anda en malos caminos, que está siempre en sospecha, y que me ven, que no me ven, que esto, que aquello, con una conciencia culpable, dañada, siempre dejando atrás huellas de malas obras que tarde o temprano te van a alcanzar, porque al malo lo alcanza la maldad. Por más que corre el malo, la maldad lo alcanza. Por eso que yo nunca, yo he aprendido a cuando alguien obra mal, decirle, tranquilo, que tarde o temprano el mal lo alcanza. No hay que hacer nada, dejar nada más que el mal lo alcance. Porque lo va a alcanzar, tarde o temprano lo alcanza. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre lo alcanza, la maldad. O no le alcanzó a Lot la maldad, lo alcanza. Y a Lot, Dios tuvo misericordia. Tuvo que sacarlo de ahí. Yo bendigo a Dios por la sensibilidad de ustedes. La semana pasada cuando terminamos, hermanos vinieron con lágrimas, llorando algunos, diciendo, pastor, ore por mí, Dios me ha hablado hoy. Yo estoy como Lot también, he tomado decisiones equivocadas en mi vida y quiero liberarme de esas decisiones, así que ayúdeme, ore por mí, que me he metido en problemas, me he metido en negocios con personas que son engañadoras, me he metido en situaciones difíciles, así que rescáteme, ore por mí. Dios, qué lindo cuando yo bendije a Dios la semana pasada, me fui de aquí contento, porque el propósito de la palabra es corregirnos, hermanos. Aunque la palabra suene a veces difícil, pero es para corregirnos.
Cuando maduramos, no vemos a Dios como ve el niño, el padre, cuando los regaña mucho. Ahí viene papá siempre con lo mismo, ya me tiene cansado con lo mismo. No, cuando usted es grande, cuando usted es adulto y usted llega a ser padre, usted hace lo mismo que el padre y dice, ay, ahora me acuerdo yo, mi papá, ay, mi mamá tenía razón. Pero porque usted maduró. Cuando usted es niño, usted ve la exhortación como algo negativo. Pero usted maduro, usted dice, gloria a Dios, que todavía soy la voz de Dios, preocupado por mi conducta, tratando de ayudarme, para que yo sea perfeccionado en el hombre interior por el Espíritu. Escucha ahora la parte final de este drama, capítulo 19, que hay una enseñanza muy grande aquí. Versículo 28 dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Eso fue Abraham. Versículo 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Quiere decir que fue al lugar donde tuvo la comunión con Dios, donde se encontró con Dios. Y fue allí, cuando miró, se acordó de la palabra que Dios habló acerca de Sodoma, y miró y vio las nubes de humo negro de la destrucción. Y dice el versículo 29, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Mis hermanos, por causa y por amor a los que andan en el propósito, Dios tiene misericordia de los que andan por la vista, en pos de lo que Dios puede dar, por lo que Dios ofrece. Y aquí no dice, y se acordó Dios de Lot. No. Se acordó de Abraham, con quien tenía pacto, con quien tenía relación. El hombre que andaba por el propósito. El hombre que salió hacia Canaán y llegó a Canaán y se quedó en Canaán. Y de aquí no me saca nadie, porque aquí está el propósito de Dios. El hombre que Dios lo hizo riquísimo y renunció aún a los despojos de la guerra. Dueño de los despojos de aquellos pueblos que él venció, y renunció a los despojos, para que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. Ese hombre que era riquísimo, pero que nunca pegó su corazón a la prosperidad. Que aún el sepulcro para enterrar a sus muertos lo compró, aunque se lo estaban regalando, en una tierra que Dios a él le había prometido y que le pertenecía, porque Dios es el dueño de la tierra y se la prometió a él. Sin embargo, él compró a Macpela para enterrar a sus muertos. Una gran enseñanza de un hombre que vive por la fe. Atención aquí, el 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Ya ustedes saben que la mujer murió porque miró hacia atrás, a espaldas de él, o sea, escondida de él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Atención aquí. Entonces la mayor dijo a la menor, atención, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos a nuestro padre descendencia. Diga, consecuencia. Escuchen, yo quiero que ustedes vean a toda esta familia, incluyendo a Lot. A los 4 hubo que sacarlos de Sodoma. Los ángeles decían, muévete, escapa por tu vida. Y el hombre, sí, me voy, pero no me voy. Y dice que los ángeles tuvieron que tomarlos por las manos a los 4 y sacarlos, porque estaban tan agarrados. La mujer, a espalda de su marido, mira hacia atrás. Y yo les hablé del énfasis que hay en la palabra levantar la vista y mirar, desde el capítulo 13 hasta el 19. Cuando Abraham le dijo a Lot, elige, dice, alzó sus ojos hacia Sodoma y miró, y vio las llanuras del Jordán, la tierra de Zoar, vio la fertilidad. Dice, y después sigue el capítulo 13 diciendo, y
habló Jehová a Abraham después que Lot se separó de él y le dijo: levanta tus ojos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste. Toda esta tierra yo te la doy. Y otra vez, levanta tus ojos. Aquí dice que fue Abraham al lugar donde estaba y levantó sus ojos y miró a Sodoma. Los ángeles dijeron a Lot: no mires atrás. Otra vez, no mires atrás. Después sigue: y la mujer de Lot miró hacia atrás. Mira la palabra mirar, porque donde está la vista está el corazón. Donde está la vista está el corazón. Cuidado con los ojos. La Biblia habla de la codicia de los ojos. Y ahora, miren el resultado de vivir en Sodoma y en Gomorra. Miren las hijas. ¿Qué tipo de hijas? Hay personas que pueden estar en el peor ambiente y en vez de ellos dejarse cambiar por el ambiente, ellos cambian el ambiente. Pero hay personas que dependen del ambiente. Como hay personas que Dios les dijo: sal. Dios se le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Y tomó todo y salió. Al otro le dijo: muévete que te vas a quemar. No, sí, me voy, pero espérate. Y tuvieron que sacarlo. Sal, y no tuve que hablar de pimienta ni de ajo. Salió. A este le dieron todo. Tuvieron que sacarlo con todo y cocina. Porque es un asunto de corazón, hermanos. De corazón. José estuvo en Egipto y no se corrompió. Daniel estuvo en Babilonia y cambió Babilonia. Esther estuvo en la corte y no se corrompió. Jesús estuvo en Nazaret y fue lo único bueno que salió de allí. No es el lugar que hace a la persona, es la persona que hace el lugar. Especialmente si esa persona está en voluntad de Dios en ese lugar. Hay que entender que todo en el hombre se expresa, se entiende, se analiza por el corazón. ¿Cuántas personas en la Biblia vivieron en lugares malos y no se corrompieron? Hay una diferencia entre los hijos de Lot y los hijos de Abraham. Y no todos los hijos de Abraham eran buenos. No todos los hijos de Jacob eran buenos. Esto es un asunto de que este es bueno porque está en el pacto, aquel es malo. No, eso no es el problema. De todos los hijos de Jacob solamente hubo uno que era digno, que era José. Los demás eran bandidos de películas mudas mexicanas. Hasta que Dios tuvo misericordia de ellos y le cambió el corazón. ¿O no tuvo dos hijos? Isaac, uno era Jacob, era un engañador, y el otro era ustedes saben quién era Esaú. En realidad los dos tenían problemas, pero en uno había propósito y Dios tuvo misericordia, porque Dios bendice donde hay propósito. Pero una cosa es que un hijo se dañe porque el padre lo dañó. Y una cosa es que un hijo se dañe porque el padre no pudo tener control sobre él. Porque los padres no salvan a los hijos. El que salva es Dios. El padre tiene una responsabilidad de criarlo en disciplina y amonestación del Señor y enseñarle la palabra y darle un testimonio sobre todo.
Porque los hijos no se ganan con palabras. Tarde o temprano los hijos ven como los padres obran. Y tarde o temprano o heredan eso, esas malas mañas. ¿Cuántos hombres buenos como Samuel no dieron hijos buenos? Pero hay una diferencia entre Elí y Samuel. Elí no se metió en el medio para estorbarlo, que fue lo que Dios le reclamó a Elí. No te metiste en el medio, no estorbaste a tus hijos. Samuel se puso muy triste cuando los ancianos de Israel dijeron: tus hijos no andan conforme a Dios, están recibiendo cohecho. Eso no lo aprendió de Samuel, a recibir cohecho por debajo, vendiendo la justicia por dinero. Eso no lo aprendió de Samuel. No aprendió. Samuel se puso triste. Samuel sufrió como padre diciendo: esto no fue lo que yo sembré, eso no fue lo que yo sembré. Pero no pudo tener control sobre sus hijos. Pero estoy seguro que los amonestó. Estoy seguro que Samuel se paró con sus hijos, los amonestó. De hecho, por los hijos de Samuel no seguir a su padre fue que se levantó un Saúl. Porque el pueblo dijo: debido a que tus hijos no siguen el camino, vamos a salir un rey conforme a las naciones. Pero Samuel le dio testimonio. Samuel cumplió con su deber. Samuel no andaba en pos de ese camino. Samuel no hacía la justicia por cohecho. Entonces, el asunto es la responsabilidad del padre. Si usted fuma, usted no le puede dar un bofetón a su hijo porque no fuma. No, que yo puedo fumar porque soy adulto. No, el hijo está mirando. Una cosa que se extravíe porque es el propósito de Dios que está extraviado, o porque no tiene corazón para servir a Dios. Porque usted no le puede dar el corazón de Dios a un hijo, se lo da a Dios. Dios no tiene nietos. O sea, la religión es que cree que a los hijos usted los salva. Pero bíblicamente los hijos del reino nacen de Dios, no se fabrican. Lo triste es que eso no lo hayan aprendido de usted. Yo le agradezco algo a mi padre. Ahora puedo hablar de algo que está muerto. Mi padre me dijo un día a mí, yo no sé si fue verdad, yo lo creo que sí. Me dijo un día: mire, yo era un sinvergüenza, mujeriego, yo no respetaba nada. Me dijo: hasta el día que usted nació. Ese día yo dije: tengo un varón. Ese día me dijo él: yo dejé todo eso. Dígame, ¿me ha visto usted a mí fumando o bebiendo o con otra mujer? ¿Verdad que no me ha visto usted? ¿Sabe usted por qué yo lo hice? Porque si un día usted sale un sinvergüenza, no diga que lo aprendió de mí. Me sacudió. Eso no lo sabe ni mi mamá. Ahora lo va a saber, que está aquí mi viejita. Bueno, seguro ya lo sabía. Quizás lo sabía más que yo. Pero a mí me lo dijo y yo se lo agradecí. Hermanos, nunca se movió, me hizo temblar eso. Me dijo: para que si usted sabe un jugador sinvergüenza, charlatán, nunca diga que lo aprendió de mí. Lo aprendió en la calle, por ahí, pero no conmigo. Nunca lo aprendió de mí. Y gloria a Dios. Y eso me marcó. Eso me marcó. Y lo que te quiero apelar es que tus hijos, si se extravían, no sea por causa tuya. Porque eso es lo que Dios exige aún de un ministro. Dios a ningún ministro le exige que salve a su hijo. Le dice que tenga hijos y que lo tenga en sujeción con toda honestidad, en el temor de Dios. Que lo tenga en disciplina y amonestación del Señor. O sea, controlado, que no sea un rebelde, dice la Biblia. Porque usted no lo puede hacer cristiano, pero sí usted lo puede someter en disciplina y amonestación del Señor bajo el techo. Después que sea adulto, no. Pero Lot, que ahora andaba por la vista, se le pidió a la mujer porque miró para atrás. Quiere decir que eligió igual que él por la vista. Y ahora las hijas. ¿Por qué estás hablando así?
Porque las hijas de Lot siguieron el camino de Lot y de su mujer, la vista. Ahora, vamos a analizar lo que ellas dijeron. A ver, vengan conmigo. Ahí, miren lo que dijeron ellas. Atención. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Nuestro padre es viejo y los hombres fueron destruidos todos en Sodoma. No hay hombres. Así que vamos a hacer algo. Porque quedarse sin descendencia es quedarse en maldición. Y nosotros no podemos estar en maldición. Tenemos que tener descendencia. Así que vamos a actuar nosotras. El hombre que anda por la vista resuelve su problema entrando por la única puerta que está abierta. Siempre anda buscando un razonamiento para buscar una oportunidad para escapar o para obrar o para resolver su problema. La pregunta: ¿no estaba Abraham viejo? Y tuvo un hijo a los 100 años. ¿Cuál es el problema? Aprovechemos al viejo ahora que está menos viejo. Los hombres se acabaron. Nos vamos a quedar, como dicen en mi país, jamonas. Se dice en mi país a las mujeres y a los hombres que no se pueden casar, que llegan a la edad ya donde no son codiciados, donde pierden el atractivo. Vamos a resolver el problema. Así actúa el hombre por la vista. Hermano, no hay trabajo, no me quieren emplear, soy ilegal, así que vamos a hacer un negocito. Y me están ofreciendo por ahí. Es cierto que es deshonesto, es ilegal, pero no importa. Dios sabe, tengo que pagar mi alquiler, Dios sabe. Hay quienes dicen: una cosa es la iglesia y otra cosa es el negocio. Ay, papá. ¿Sabe qué quiere decir con eso? En el negocio puedo engañar, cobrar de más, explotar a los trabajadores, hacer lo que sea, no cumplir. Dios sabe. En la iglesia sí, ahí adoro. Pero los cristianos son cristianos 24 horas, todos los días, en todas las cosas, hasta que Cristo nos lleve. Todo se resume en ser cristiano. Cristiano en la relación con la esposa, cristiano en la relación con los hijos, cristianos con el vecino, cristianos en el negocio, cristianos con el seguro social, cristianos con el IRS, cristianos llenando las tablillas de income tax, cristianos siempre. Porque el cristianismo no es un club, que los diezmos es la cuota del club. Y el domingo ponerse presente. El cristianismo es la vida de Dios en una persona. Y Dios siempre es Dios. Siempre Dios obra justamente porque es Dios. El que anda por la vista anda por oportunidad. Dice: wow, todas las puertas están cerradas. Y la única es, pues, tener un hijo con el viejo. No hay otra. Ya los hombres se acabaron. Aquí no hay hombres. Es que no hay hombres en la iglesia. Todos son chaparritos, son feitos. No se rían, me lo han dicho. Son así que no hay hombres en la iglesia. Digo, hombres que estén dispuestos a casarse. Porque hombres hay un montón. Pero que estén dispuestos a casarse. No, dicen algunas. Y hoy los hombres también. No, es que no hay. No hay, yo he visto, no hay. Así decía Isaac: aquí no hay mujeres. Y Dios se la trajo de lejos. Pero se la trajo. No hay que maquinar, no hay que inventar, no hay que hacer el plan.
Dice que Dios, dice Job eligió para sí las llanuras del Jordán. Para él eligió. Y después dice que eligió a Zoar. Ni siquiera dejó que el ángel dijera, métete allí. Sino, méteme ahí, en Zoar, en Zoar. Y tuvo que salir de Zoar también. Porque le dio miedo vivir en Zoar por el fuego que venía. Es que siempre están eligiendo para ellos, nunca dejan a Dios. Y eso es lo que dicen hoy cuando le hablamos de reino. ¿Tú crees que yo voy a durar tanto tiempo? Que Dios me hable, que Dios me diga, y a intercesión 24 horas. Tengo años que Dios me va a dar ministerio. Y mira cómo estoy aquí sentado en un banco como si fuera un saco de papas. ¡Aquí estoy yo! O no quiere irse a Egipto porque se acabó la comida. Digo, porque se acabó el agua. Así, a ver. Qué diferente Abraham. Era viejo. Es cierto, tembló, cometió errores. Abraham cometió error también. Pero esperó en Dios. Y Dios tuvo misericordia. Yo no te estoy predicando perfeccionismo. Te estoy predicando integridad. Para con Dios y para con los hombres. Abraham cometió errores. No hizo con Sara así y nació Ismael también del rejuego. Claro que sí. Pero después, cuando Dios le habló, dejó el mal camino y se volvió otra vez a lo correcto y esperó a su Isaíto. Lo esperó. Dios le dijo, no te heredará sino uno nacido en la casa. No invente. Yo no necesito ayuda. No haga nada deshonesto que te tengas que arrepentir después. Anda en camino de rectitud por amor a mi nombre. Anda delante de mí, témeme y grande será tu galardón, dijo Dios a Abraham. Pero aquí están las dos hijas que habían aprendido con su padre a andar por la vista, diciendo, está justificado, no hay hombres. Ya vamos a vivir con el padre, incesto, vergüenza, oprobio, con tal de tener descendencia. ¿Usted sabe lo que hace la gente para tener ministerio? ¿Sabe lo que hace la gente para tener una casa? Para tener un trabajo, para tener amigos, para que lo acepten. Hay gente que se viste hasta de payasos y actúan espiritual y actúan de esta para que lo aprueben por años. ¿Pero por qué? Eso no es necesario. Simplemente ser íntegro y se acabó. Punto, se acabó. Pues es difícil. No, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. No hay que hacer rejuego ni nada. No hay que vivir con el Padre. Pregunta, ¿creen ustedes que si las hijas de Lot hubieran esperado en Jehová, no le aparece un hombre por ahí a las 2? Hermano, se lo hubieran mandado, yo no sé de dónde, pero hubieran venido. ¿Por qué hay que vivir con el papá? Incesto, vergüenza. Eso no es posible, mis hermanos. Si hay una cosa que carece el cristianismo hoy, es integridad. Yo me maravillo. Donde quiera que meto los hocico por ahí, donde quiera que voy a las naciones y veo, y no estoy hablando de los siervos de las naciones, estoy hablando de cuando vamos y reunimos los pastores, lo que yo escucho en esta ciudad, donde quiera, y Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando con el cristianismo? Todo es aprovecharse, todo es rejugar. Y usted lo ve, parecen santos. Y por debajo rejuego, malos negocios, ay santo, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que se aprende cuando usted anda por la vista, buscando la oportunidad para prosperar, para ser rico, para que me elijan, para cualquier cosa que sea tu meta o resolver tu problema. Yo estoy tratando de aplicar la palabra como el Espíritu me dice, pero que te hable Dios a ti como me está hablando a mí, a cada uno individualmente. Dios no está aquí diciéndote cosas para hacerte sentir mal, jamás en la vida. Si el primer pecador soy yo que estoy aquí hablándote a ti,
Dios está hablando de la integridad. Dios sabe que el hombre no puede ser bueno por sí mismo. Dios le da la alternativa al hombre en Jesucristo de ser bueno por la obra del Espíritu Santo. Y estoy hablando de ser bueno desde el punto de vista relativo, no perfecto. Buenos, andar en camino de rectitud. Porque buenos somos en Cristo para salvación. Eso no te en tela de juicio. Pero yo quiero que ustedes vean ahora. Miren ahora que sigue. Ven, demos de beber vino a nuestro Padre. Diga manipulación. Ay, hay gente que anda con el vino en la mano para hacer dormir a los otros. Andan con el vino para emborrachar a la gente, mantenerlo así. Y cuando ya la gente no sabe lo que está haciendo, entonces ellos actúan y sacan de ellos lo que quieren. Esa es manipulación. ¿Saben ustedes que las palabras son así? Son como el vino, embriagan a la gente. Hay gente que con los halagos te embriaga. Ay, que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que no hay profeta como tú, que no hay apóstol como tú, que no hay pastor como tú, que taca, tonga, camba, y quitaca, pa. Te voy a dar un consejo. Acércate más a los que te corrigen que a los que te halagan. El que te halaga te puede llevar al infierno y provocar a Dios, porque el único digno de halago es Dios. Pero el que te corrige es tu amigo, porque quiere lo mejor para ti. Dale un aplauso al Señor. Ninguna reprensión es agradable en el momento, pero da fruto después. No sé, pero yo por naturaleza que me halaga mucho, me tengo miedo, quiero correr. Primeramente porque puedo ofender a Dios, porque el único digno de admiración es Dios. Y número dos, porque es un peligro el halago. Peligroso. Daña el corazón. Yo sé que no es fácil acercarse a que siempre está exhortando, porque por tendencia uno lo rechaza. Pero créelo, esta persona te va a madurar. Cuídate con el que te estén embriagando con vino. Otra copita. Gózate. Quieren lograr algo de ti, te están embriagando. Yo soy una persona que me gusta tomar mis decisiones con Dios. No me gusta estar bajo presión. Tomo mucho tiempo para decidirme, porque cuando me decido, soy como el perro cuando muerde. No suelto. Por eso lucho. Cuando yo voy a una tienda a comprar algo, a mí no me gusta que los comerciantes vengan a hacerme presión. Le digo, vete, yo te llamo cuando te necesite. Déjame tomar mi decisión tranquilo. No, que este producto es mejor. Tranquilo, eso yo lo voy a averiguar. Yo sé cómo averiguar. Mira, mi papá fue negociante, yo andaba con él. Yo cogí cursos de negocios y yo viví por un tiempo de negocio. Y me casé negociando. Así que conozco el negocio. Cuando un comerciante tú vas a la mueblería y te dice, mira, esos muebles son lindos y todo, pero pronto van a salir de moda, ya van a ser retirados. Tengo unos nuevos, mejores que esos, más baratos. Dice, tranquilo, enséñaselo a tu abuela. Dame este que fue el que yo vine a comprar. Porque en el comerciante no hay bondad. Lo que pasa es que por aquel le van a dar una comisión más grande y se quiere ganar la tajada. Abre los ojos, hermano. Sé sabio. Cuando yo voy a comprar un asunto electrónico, yo busco al hermano Marcos. No vayan donde él, que tiene mucho trabajo. Pero yo voy donde el que sabe y averiguo. Cuando usted vaya a hacer un préstamo, a comprar una casa, hay gente en la iglesia que sabe. Cuando vaya a hacer un contrato con alguien, llame a gente, averigüe primero. No se ponga de loco a firmar que lo embriagan. Téngale temor. Miren, los negociantes, siéntese. ¿Quiere café? ¿Coca-Cola? ¿Qué quiere?
Coca-Cola, Coca-Cola, de Coca-Cola, café, café, café. ¿Qué pasa? Cuando tú te sientes agradecido, tú compras. Porque se está difícil decirle que no. Todo es parte del negocio, hermano. Sé sabio. Dios, por favor, no quiero Coca-Cola, no quiero café, quiero un buen negocio. Sentémonos a hablar. Yo no vendo mi decisión por una taza de café. No te dejes embriagar, hermano. En mi país, cuando alguien viene con ese vino, dice: este huevo quiere sal. Cuídate de los que andan con la botella de vino. Y yo no estoy hablando del vino literal. Estoy hablando del otro vino. El vino de las hijas de Lot, de los que andan por la vista. Andan por la vista. Te venden, hermanos. Tú vas a ser el más rico de la ciudad. Vas a tener el templo más grande de la ciudad. Vas a ser el apóstol más grande de la ciudad. Tú vas a ser lo más grande de la vida. Hermano, ahí te lleva Dios. Sueña, vislumbra que tú vas a hacer todo lo que tú quieras. Sueña. Y usted: me gusta escuchar a esa gente, pero ¿qué me inspiran? Te embriagan. La realidad está aquí, en la integridad para con Dios. Amén. Todo aquel que tenga que emborrachar para conseguir algo es manipulación y no viene de Dios. Aun cuando usted quiera palabra de Dios, no busque profetas para que le profeticen. Haga como María. Guarde las cosas en el corazón. Cállese, porque a la mejor manera de usted comprobar si Dios está hablando es no decirle a nadie aquello por lo cual usted está orando. Si se lo dice a alguien, va a encontrar 10 profetas así, o no hacían así los reyes de Israel. No hacía Acab así. Vengan los profetas, díganme, ¿puedo ir a Ramón de Galaad a esta batalla contra los sirios? Claro, todos los profetas: vaya, señor rey, que Jehová los va a entregar en sus manos, Jehová está con usted. Claro, el rey los llevaba a los banquetes y le daba muchos regalos. Claro que sí, que le van a profetizar todo lo que quiera. Yo he aprendido en el Espíritu que yo oro cuando el Espíritu me dice que ore. Yo no oro por orar. Ni profetizo si me ven profetizando un día que me arrebato, es porque estoy viendo algo de Dios y lo estoy diciendo en el momento. Lo que he aprendido, y que Dios me ayude, porque soy un hombre, pero he aprendido de Dios a andar en el Espíritu. Y que andar en el Espíritu tiene que dejar que Dios haga. Aunque pasen años, tiene que esperar que Dios haga. No hay que estar embriagando a la gente con nada para conseguir lo que. No. Cuidado. Estaba en aprieto las hijas de Lot. Claro, se había acabado todo. La mamá no existía. Sodoma estaba quemada. No había hombres. Pues el único recurso era el viejo. Es así. Se agarran del primer palo que encuentran cuando se están ahogando. No confían en Dios. Yo quiero decirte a ti que la descendencia de propósito la hace nacer Dios. Yo no quiero fabricar descendencia. Yo quiero que Dios me dé descendencia. Yo no quiero ministerio. Yo quiero que Dios me dé ministerio. Yo no quiero casa. Yo quiero que Dios me dé casa. ¿Qué hago yo con tener cosas que no vienen de Dios? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Mira a Lot, cuántos problemas, cuánta tristeza. Abraham sufrió, pero era sufrimiento por esperar en Dios. Esto es sufrimiento por alejarse de Dios, es distinto. Sufrimiento por no saber esperar en Dios, por desesperar en mi carne, eso es distinto. Vas a sufrir las burlas de la gente. Tú todo,
que esperar en Dios, hay que orar a Dios. Déjate de eso ya. (32) Vendemos a beber vino a nuestro Padre y durmamos con Él. Y conservemos de nuestro Padre descendencia. Conservemos es aseguremos la descendencia. No tomemos riesgos. No sea que nos quedemos sin descendencia y seamos dos desdichadas, desgraciadas, jamonas. Me caso antes que me arrugue. Cuidado. Y después viene a Dios y a los ancianos a buscar ayuda. Evítalo primero. Ve a tu Dios. Moja el vellón muchas veces. Porque hay muchos que se acercan a ti con vino. Y te hacen así, te lo pasan por la nariz. Y te embriagan. ¿Por qué te tienen que emborrachar? Si las hijas le hubieran dicho a Lot, mira, papá, aquí no hay hombres, el único eres tú, así que vamos. Estoy seguro que Lot hubiera dicho que no. Porque yo no estoy pensando a Lot como un villano. No, guarda. Estamos hablando de Lot como el hombre que anda por la vista. No es que, ¿tú sabes lo que dice Pedro de Lot? Que Lot gemía por Sodoma. Y Abraham lo consideró justo. Porque no es que Abraham era un bandido de película muda mexicana. Usted se ríe, ¿sabe la película muda mexicana? Que no se hacían las maldades y no se oía. Eran malos y eran mudos. Es terrible. Por eso ahora digo que eran malos. Ay, solamente lo que viene de Dios trae paz y bendición. Ven a lo que tiene que llegar uno cuando uno no anda en propósito. Hacer todas las cosas indebidas. No es necesario. Deja que Jehová traiga salvación a tu vida y traiga bendición. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella. Wow, así le hacen a uno. No, ni siente. Ni cuando se levantó. Estaba borracho, bien borracho. Le dieron, bueno, parece que fue Don Q que le dieron ayer. Ron, pero lo marearon al viejo. Que no se dio cuenta el hombre, tan borracho que estaba. Wow. Eso se lo hicieron por eso mismo, por andar por la vista. Eso fue lo que él sembró. La manipulación, la vista. Cuidado, mis hermanos. Y el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Otra borrachera para el viejo. Pobre Lot. Esta es la consecuencia de andar por la vista. Dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Qué terrible, qué vergüenza. Dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Escúchame, hermano. La palabra Moab significa del padre. Del padre. Significa.
del padre. Moab del padre. Descendencia del padre. ¿Y saben ustedes qué significa Ben-Ami o Ben-Ami? Hijo de mi pueblo. Hijo de mi pueblo. Que lo que quiere decir es que el padre y la madre eran de la misma familia. Esa fue la descendencia de Lot. La mujer se quedó estatua de sal y las dos hijas. Esa fue la descendencia de Lot. ¿Cuántos saben que la descendencia se perpetúa lo que tú eres? Amén. Por eso hay que cuidarla. Y la mejor manera de cuidarla es viviendo bien. No hablando mucho, es viviendo bien. Yo quería hacer un contraste con Abraham, pero parece que tiempo no me va a llegar de algunas cosas. Yo solamente quiero que tú, esta mañana cuando estudiaba, Dios me dio un pasaje que se encuentra en el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 2. Miren, esto es Dios profetizando acerca de las naciones. De los dos hijos de Lot nacieron dos naciones, los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos de Israel todo el tiempo. Y le dieron problemas a Israel, aunque siempre estuvieron cautivos, o sea, sujetos a Israel, cuando Israel se fortalecía. Escuchen ahora lo que dice el versículo 8, 2:8. Oigan lo que Dios profetiza acerca de estos dos pueblos. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos. Escuchen, Dios dice que Moab y Amón serán como Sodoma y Gomorra. ¿De dónde nacieron ellos? ¿De dónde nacieron estos muchachos? No de Sodoma y Gomorra. Y ahora dice Dios, vivo yo, dice Jehová, que Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra, porque eran hijos del espíritu de Sodoma y de Gomorra. Lo que nace de Dios no muere. Lo que nace de Dios permanece. Lo que nace de Dios da fruto de acuerdo y conforme a Dios. Pero lo que no nace de Dios, tarde o temprano, su fin es igual que su comienzo. Estos nacieron por el espíritu de Sodoma y Gomorra. Y dice Dios, serán destruidos por el mismo espíritu de Sodoma y de Gomorra. Serán iguales que Sodoma y Gomorra. Desolamiento, vergüenza y confusión. ¿No les llama la atención que el fin de todos los pueblos es de donde se gestaron, de donde comenzaron? Pregunta: ¿existen Moab y Amón hoy? No existen. Pregunta: ¿existe la descendencia de Abraham hoy? ¿Existe Israel o no existe? Y la iglesia que nació de Israel, o sea, de la fe en el Mesías, ¿no existe la iglesia? ¿No está la tierra llena de hijos de Abraham, de descendencia de Abraham? Yo quiero decirte lo siguiente:
El Espíritu de Dios me hizo meditar en esto y me decía, mira lo que tuvieron que hacer, lo que tuvo que hacer la descendencia de Lot para perpetuarse. Mira la manipulación, mira el pecado, mira la vergüenza, mira el oprobio y mira el fin. Y Dios me dijo, ahora mira lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos. Le dijo a los fariseos, no me digan ustedes que son hijos de Abraham, porque Dios aún de estas piedras puede sacar hijos a Abraham. Amén. Den frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Dios hace nacer hijos a Abraham aún de las piedras. Abraham no tiene que manipular, no tiene que trabajar, no tiene que esforzarse, no tiene que hacer nada, porque aún de las piedras Dios le saca hijos. Porque los hijos de Abraham nacen por voluntad de Dios, por el poder de Dios y siempre por un milagro de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, cuando Pablo, o el que escribió el libro de Hebreos, habla de Abraham, dice, por la fe Abraham ofreció a su hijo unigénito, el único, lo ofreció a Dios. Y dice, cuando habla de Abraham dice dos cosas. Dice que estaba viejo, y estando casi, dice, el vientre de Sara casi muerto, dice. Por la fe nació el linaje, estando casi muerto. Y después dice, por la fe Abraham ofreció a su hijo unigénito, el único, dice, y lo entregó, porque por la fe creía que Dios aún muerto se lo podía devolver. ¡Abba! Entonces, la diferencia del hombre que anda por en el propósito es que aunque no tenga nada, aunque solamente quede la piedra, Dios de la piedra levanta descendencia. Y si está muerto, Dios aún de la muerte le puede levantar linaje, porque Dios es Dios. No tienen que emborrachar la gente ni manipular para conservar y asegurar el linaje o la descendencia o lo que sea. No es necesario, iglesia. Te voy a leer lo que yo escribí rápido como conclusión. Abraham significa padre exaltado y llegó a ser Abraham, que significa padre de muchedumbre. Fue padre de honra, exaltado, y luego padre de muchos. Estaba viejo y con una mujer estéril. 2. Lot llegó a ser padre deshonrado por sus hijas y llegó a ser padre de sus propios hijos. Abraham fue padre de los hijos de Dios y Lot padre de sus propios hijos, porque los fabricó él, o sea, su descendencia. No es lo mismo tener hijos que Dios te lo hace nacer por un milagro, que tener hijos porque tú los fabricaste, o consecuencia de tu manera de decidir y andar por la vista. Es diferente. ¿Que quieres ser un padre exaltado, padre de muchos hijos de descendencia? ¿O un padre que vive con las hijas? ¿O hijas que viven con los padres? Deshonra, vergüenza, incesto, oprobio. Moab, que fue su primer hijo,
que tuvo con su hija mayor significa del padre, porque ella concibió del padre. El menor que lo engendró, la hija menor, se llamó Benjamín, hijo de mi pueblo, porque su padre y su madre eran de la misma familia. En contraste con Isaac, que era descendencia de Dios, fue una simiente que bendijo a todas las familias de la tierra. Diferente, porque cada en el propósito es bendecido y bendice, y no hay tristeza en lo que administra. El 3, la descendencia de Abraham nació por un milagro de Dios. La de Lot por un incesto, una vergüenza, una aberración. Porque Isaac era hijo de la fe y los hijos de Lot eran hijos de la vista. Noten la incredulidad de las madres. Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras. Demos de beber a nuestro padre y durmamos con él. Manipulación, andar por la vista, obra humana, obra de hombre. Y conservemos descendencia de nuestro padre. ¿Cómo se conserva la descendencia de los que andan por la vista? Manipulando, rejugando y con su propio esfuerzo. Punto 4 de la recapitulación. El que anda por la vista se aferra a la única alternativa. En este caso no hay hombres, solamente hay que hacerlo con el viejo. A la única posibilidad se aferran, a la única oportunidad. En el caso de las hijas de Lot, su papá estaba viejo y todos los hombres habían sido destruidos y solo quedaba su papá, aunque viejo. Según ellas, no había otra posibilidad. Conservemos, aseguremos una descendencia, dijeron. En cambio, el que anda por la fe se aferra a Dios cuando no hay alternativa o cuando no hay otra posibilidad. ¿A qué se aferra el que anda por la fe? A Dios. Abraham era viejo, Sara era vieja y estéril, y Dios levantó descendencia a Abraham. Jesús dijo a los judíos: si ustedes dicen que son hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y Pablo dice que los que son de la fe de Jesucristo son hijos de Abraham y herederos según la promesa. Abraham no solamente tuvo a la nación hebrea como su hija, no solamente Israel ha dado hijos a Abraham, sino que de toda nación, tribu, lengua y pueblo, él tiene un linaje. Y no tuvo que emborrachar a nadie, ni engañar a nadie. Renunció a la riqueza, aún a lo que le pertenecía, a los despojos, porque he levantado mi mano al Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y yo no quiero que nadie diga: yo enriquecí a Abraham. Cierra tus ojos. Padre, yo oro por esa vida que tú has querido que esté ahora mismo en la audiencia o en su casa recibiendo esta palabra. Te ruego que esta palabra haga efecto en el corazón, que quebrante el corazón, que esta palabra haga que esta persona que está viendo este mensaje en este momento se decida a andar en pos de ti, en pos del propósito. Padre, que sepa administrar bien la bendición en el temor tuyo, que busque el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hermano, hermana, amigo, Dios te bendiga y que Dios te dé la capacidad, la convicción y todo lo que se necesita para que esta palabra sea verdad en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.